Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos analizando hoy en esta comisión la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, elaborada por el actual Gobierno con el pretexto de mejorar nuestra seguridad. En realidad, lo que se pretende con ella es establecer un nuevo marco jurídico, como ya se ha dicho, que constituye una degradación de los derechos de expresión, reunión, manifestación y de huelga, de manera que quedan prácticamente irreconocibles en su inicial configuración institucional. ¿Cuántos son los motivos de su necesidad a juicio gubernamental? Ninguno alcanza la categoría de disculpa. El transcurso del tiempo, los cambios sociales pueden justificar retoques o modificaciones, pero no un cambio íntegro de la ley. La clara demanda social que se invoca no es la de la ciudadanía, sino únicamente la de un gobierno en dificultades. Y la adecuación a la normativa constitucional parece más un chiste que una rigurosa argumentación jurídica. No es esta una opinión basada en juicios de intenciones. Se elude el principio de proporcionalidad en su justificación, pero legisla en sus antípodas al suprimir la finalidad reeducadora de las sanciones por tenencia y consumo de drogas en los mayores de edad, impidiendo toda posibilidad de suspenderles las sanciones por someterse a tratamiento rehabilitador, cuando toda la jurisprudencia va en sentido contrario. El motivo de esta ley está en razones que el Ejecutivo nunca confesará. Su tramitación coincide con un empobrecimiento de las clases media y trabajadora, con una brecha social escandalosa entre un 10% de privilegiados y el resto de la población y un importante recorte de los derechos sociales. Con la excusa de la crisis, el Gobierno recortó drásticamente los derechos. Ahora, con la coartada de la seguridad, quiere cercenar las libertades. Todo ello ha dado lugar a una considerable movilización social para protestar contra estas decisiones. Y para el actual Gobierno popular, el ciudadano que protesta es el enemigo, según expresión textual de Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Como la mayoría de las personas no cometen delitos penales cuando se manifiestan para quejarse por las decisiones gubernamentales, se les quiere imponer ahora el derecho administrativo del enemigo. El precedente más cercano al espíritu de este proyecto es la Ley franquista de Orden Público de 1959, en la que se contempla una serie de sanciones administrativas de cuantía económica desorbitada para quien participara en protestas contra aquel régimen dictatorial. También ahora se asigna la competencia para resolver expedientes sancionadores a la autoridad gubernativa en una serie de materias vinculadas a los derechos fundamentales y libertades públicas. Con esta ley, el Ejecutivo demuestra que no se fía de los jueces, como ya se ha dicho, a los que achaca poca contundencia a la hora de emitir sentencia por estos hechos. Pero tampoco se fía de este Parlamento, al que ha hurtado un debate sosegado y riguroso sobre ella. No creen en la constitucional división de poderes. El legislativo y el judicial les sobramos. Ahora se concede también al Ministerio del Interior y los delegados del Gobierno amplias facultades para limitar el ejercicio de derechos fundamentales de participación democrática, así como para determinar unilateralmente si se producen extralimitaciones en la libertad de expresión y los derechos de manifestación, reunión y huelga. Parecen ignorar que, según sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 1987, tras la Constitución, la cláusula de orden público no puede encerrar otro interés que garantizar el orden público de las libertades. El control judicial solo podrá producirse a posteriori, ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero antes se deberá abonar la sanción impuesta, lo que actúa como obstáculo a la tutela judicial y al derecho de defensa. Será un elemento disuasorio en el ejercicio de derechos y libertades, ya que la Administración pública podrá llegar a generar situaciones de insolvencia económica y exclusión social en muchas personas sancionadas, ya que tras la firmeza de las sanciones se podrán aplicar inmediatamente acciones confiscatorias sobre sus bienes. Curiosamente, los únicos que no temen estas consecuencias son la mayoría de los integrantes de los actos de Kale Borroka, ya que son generalmente insolventes. Por ello puede decirse con rotundidad que esta es una ley para la tranquilidad del Gobierno y la intranquilidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía de a pie. En democracia hay que convivir con las manifestaciones, pues forman parte indisoluble de la misma, también con las protestas. Pero al Partido Popular le cuesta aceptarlo y prefiere combatirlas sembrando el miedo. A eso se refiere en realidad cuando reiteradamente se alude al derecho a la tranquilidad en esta ley. No se trata en absoluto de un nuevo derecho, como quieren vendernos, sino de reeditar el viejo aforismo franquista. Tranquilidad viene de tranca. Las trancas que ahora se utilizarán serán las multas con las que se crujirán a los trabajadores y clases medias que, agobiados por subidas de impuestos y recortes sociales, osen quejarse públicamente por ello. Más vale el miedo donde no hay vergüenza reivindicativa, debió pensar el Gobierno al elaborar este texto. En realidad, llevan aplicando este mismo principio desde el inicio de la legislatura.
En los 2 primeros años se han instruido 3.249 expedientes por participar en manifestaciones o reuniones, de los que se derivaron sanciones por más de 600.000 euros. Sobresale la delegada del Gobierno de Madrid, con más del 40% del total de expedientes y del 60% de la cuantía de las multas. Solo en 2012 multiplicó por 9 las multas del anterior 2011. En el resto de España se multiplicaron por 5. Dios nos libre de la que nos espera si encima aprueban esta ley. Pero no solo se quieren instrumentalizar con ella ese miedo. Las manifestaciones de trabajadores, estudiantes, sanitarios, educadores, padres y madres, de yayos, de perroflautas, de sin techo, desalojados, llevan al desasosiego a las personas tan bien pensantes como bien situadas, el particular tiparte español de Serrano. Un desasosiego que es otra forma de miedo. A ese miedo también quiere dar respuesta, con su contundencia sancionadora a esta ley. En realidad, uno y otro temor lo intenta utilizar el actual Ejecutivo para conseguir el mismo objetivo: ganar las próximas elecciones, acongojando a unos, tranquilizando a otros. Epílogo. Esta ley es lo que parece. El ministro del Interior alude reiteradamente a la necesidad de perseguir a quien utilice el láser para deslumbrar a conductores o pilotos de aerolíneas. Con este ejemplo justifica esta ley. Compartimos penalizar a quien así obre, pero no podemos estar de acuerdo en que un activista de Greenpeace pueda ser multado por colocar una pancarta, ni quien coloque una pegatina reivindicativa en una farola, ni quien acampe en sol, ni quien recoja firmas en una mesa en la carrera de San Jerónimo, ni quien entre en un banco y se ponga a bailar por bulerías para protestar contra los preferentes. Tampoco compartimos, como ya se ha dicho, sancionar a los militantes de FEME por perturbar actos públicos o solemnidades, ni a los miembros de las plataformas antidesahucios por impedir pacíficamente la ejecución de resoluciones administrativas. Y nos parece francamente desproporcionado que se pueda multar hasta con 600.000 euros a una organización que, sin comunicarlo, se manifiesta en los alrededores de una central nuclear. Acabo. Nuestra Constitución del 78 es la única que nació del consenso parlamentario. Desde 1808, todas habían sido imposiciones del partido en el poder, liberales o conservadoras, según Álvarez Junco. Mantener ese consenso constitucional debe ser un objetivo de todos, tanto para afrontar las reformas que necesita, como para mantener su espíritu las leyes que tienen vocación de permanencia, como esta. Hoy rompen en 1000 pedazos ese espíritu. No cuenten con que tenga larga permanencia. Hoy aquí solo ustedes la están apoyando. Los socialistas la combatiremos hasta su final, con el trabajo parlamentario en su tramitación y con la búsqueda de acuerdos amplios para derogarla o reformarla drásticamente en la próxima legislatura, en caso de que llegue a aprobarse, sin renunciar al correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Lo haremos sabiendo que ustedes mismos son conscientes de la tropelía que están cometiendo. No hay mejor prueba de ello que una intervención en este Congreso del que fuera su diputado Federico Trillo. Hay un principio en la Constitución que técnicamente se llama favor libertatis, o si quieren, de libertad, que prevalece sobre el principio de paga y recurre. Y no se puede volver al viejo principio solve y repete, para reducir la libertad y crearle un amplio margen de jurisdicción propia, de jurisdicción gobernativa, al Ministerio del Interior. Les pueden su cinismo político y sus raíces marxistas, de Groucho, por supuesto. Estos son mis principios, pero para cuando no me interesan, tengo otros. Esta ley es lo que parece, una ley mordaza, una ley de represión ciudadana. Eso es lo que es y eso es lo que parece. No solo los diputados de la oposición, la ciudadanía lo intuye igualmente. Acabo con un par de ejemplos de ello. Después de 2 horas de debate sobre ella en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, una alumna de pie formuló la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos esta ley? ¿Tan peligrosos somos? No hay contestación mejor que la que dio el prejubilado Eduardo Sando en medio de una protesta por las calles madrileñas. Este Gobierno quiere una mayoría silenciosa y minorías silenciadas. Muchas gracias.